Bueno, es que más que opiniones es casi seguridad que estas medidas populistas del Estado donde intervienen los mercados son antiproducentes, ¿no? Este año ya está jugada esta campaña. Lamentablemente tenemos una seca tremenda que todavía no se terminó de sembrar el maíz y la soja, ¿no? Pero recién estos últimos tiempos ha empezado a llover. Pero para adelante lo que incentiva este gobierno es a no sembrar maíz, a hacer menos producciones. Recordemos que a finales, allá por el 2015, 2014, 2015, la producción de maíz eran de 24 millones de toneladas y el consumo era 14, 15 millones. Hoy estamos en 50 millones de toneladas, es decir, que llevamos al doble la producción de maíz porque nos dieron un poquito de reglas claras, un poquito de lo que se venía para adelante. Entonces nos llevó a producir el doble. Hoy que intervienen los mercados y ya cada productor verá qué va a hacer para adelante cuando tenga que invertir $500 de costo por hectárea para sembrar cada hectárea de maíz, ¿no? Entonces, cuando ya está manoseado el precio del maíz, porque ya tiene el 12% de retenciones, más $1 a 82, 83 que se lo liquida el Estado Nacional, te lleva a veces a pensar que siembro el año que viene, ¿no? Este año no está jugada, pero ya pensar para adelante cuando no tenés mínimamente un panorama o una regla clara, ¿no? Pablo, la intervención del mercado por parte del gobierno, sobre todo con el maíz, ¿tiene que ver con manejar el precio? Porque el precio son estándares internacionales, digo. ¿Cuál crees que es el objetivo de intervenir el mercado del maíz? Yo no sé si son medidas que la toman por ideales o medidas que la toman porque alguien la asesora mal. Mira, no hay ningún sentido para tomar esta medida. No hay ningún sentido porque maíz hay y hay que pagarlo. No es que vaya a bajar el maíz no va a bajar. Puede bajar momentáneamente, pero no va a bajar. Y el precio de la carne tampoco va a bajar. El precio de la carne va a bajar cuando haya mayor oferta de animales gordos, mayor oferta de vacunos, mayor oferta de maíz, mayor oferta de soja. De esa forma baja el precio. Oferta y demanda. Cuando vos tenés más oferta va a bajar. Es muy simple. Si querés intervenir, lo único que va a lograr es posiblemente que suba el precio. Bien. Pablo, en definitiva, la mirada que se tiene desde el sector es que intervenir el mercado me parece que va a retrotraer a que el productor, como decías, no siembre maíz o se guarde maíz, porque la verdad que con la seca, con esta intervención, es muy difícil. Y esto me lleva a preguntarte, ¿crees que la medida tiene que ver con que no falte maíz o derivados en nuestro país o es solamente un rótulo? Es un rótulo solamente. No va a faltar maíz. Hay maíz de sobra. Hay maíz para llegar y juntar la próxima campaña. Principalmente Entre Ríos, que son los primeros que salen con la cosecha ahí fin de febrero, ya empalmás con la cosecha anterior. Hay maíz nomás. Por eso cuando empecé la charla, no sé si son ideales o alguien lo asesora mal al gobierno. Lo que sí va a favorecer que el año que viene posiblemente se siembre menos, pero bueno, veremos cómo sigue, porque esta medida es hasta el 1 de marzo. Vos en marzo ya tenés, entre comillas, el mercado internacional liberado y ya podés vender tu producción, la que estás sembrando en este momento, podés vender parte de tu producción ya a futuro, ¿no? Bien, por otro lado leía números que realmente me asustan, porque el gobierno por un lado habla de la necesidad de generar divisas y por otro lado se pierden casi $900 millones por la intervención en esta exportación de maíz. Allí el número no cierra, ¿no? En realidad se perdieron 850, 900 millones ya en los 23 días de paro, 20 y pico días, no me acuerdo cuánto eran, sí, de paro que hicieron los portuarios, ¿no? Y esto sí, ahora están de paro los remolcadores de los grandes buques. Entonces no es que se solucionó todo. Y se sigue perdiendo plata de exportaciones, se sigue perdiendo ingresos de exportaciones. No solamente del maíz, sino del trigo, de la soja y de un montón de subproductos, un montón de otros materiales que se exportan. No es solamente maíz.
Y después, bueno, si no dejan exportar maíz, cierran las exportaciones de maíz, van a venir otros 900 millones por atrás que tampoco se van a exportar, ¿no? Yo no, a veces te querés poner en los zapatos de ellos y decir cómo hacen estas cosas o cómo cierran mercados cuando tenés que abrirlo. Tenés que incentivar a la producción, tenés que incentivar. A ver, el año pasado hicimos 130, 140 millones de toneladas, se bajó un poquito por la seca, pero estábamos casi en 150 millones de toneladas de producción anual. Sí. Si al campo le das reglas claras, si al campo lo dejas producir, el campo te mete 200, 250 millones a lo largo del transcurso 3, 4 años por delante. Deja producir, vas a ver cómo van a ingresar divisas. Pero no, acá intervienen, meten y ¿qué llevan? A producir menos. Entonces, al revés, la cadena, cada vez te llevan a una retroalimentación para abajo. Hay cuestiones básicas, pero bueno, yo no estoy en el gobierno, ¿no? Cada uno verá de su lado dónde está. Bien, digo, hablar de maíz y hablar de Córdoba es atacar concretamente a una provincia que tiene una alta producción de maíz en Argentina, ¿no? El maíz en Córdoba está tomado como una economía regional. Casi el 50% de la producción de Córdoba es maíz. Entonces, vos no podrías hacer soja, no podrías tener los rindes de soja si no hicieras maíz. Córdoba consume muchísimo maíz de su producción. Entonces, atacar eso te lleva a que Córdoba tenga menos ingresos. Cuando hablamos de economías regionales, tanto se llenan los gobiernos de las economías regionales. El maíz es una economía regional. El maíz da inversión, el maíz trae inversión desde cerdo, pollo, feedlot y todos los subproductos, como están las mini D que están acá en el norte de Córdoba o en el sur también, que están cerrando porque recién ahora están empezando a levantar los precios del etanol. Entonces, cuando vos no entendés Córdoba como tal, es difícil que Córdoba y los gobiernos que tenemos no la defiendan. Claro. Tienen que defender la muerte porque el maíz es muy importante en Córdoba. Te diría es más importante que la soja. Para poder hacer soja tenés que tener todo el maíz que tenés. Bien. Bueno, y el maíz se transforma también, ¿no?, en algo vital e imprescindible para la rotación y sustentabilidad, porque esto lo va a llevar a casi obviar el cultivo, no es rentable, no se siembra, ¿no? Esto. Exactamente. Cuando hablamos, bueno, empecemos que de la soja tiene el 33% de retención, eso quiere decir que del precio que vos vendés, el Estado te retiene el 33%, te retiene, no, te lo saca, no que te retenga y te lo devuelve, te lo saca. Y es para las arcas nacionales, y en el maíz está en el 12%. ¿Qué va a llevar eso? A que cuando habla aquella famosa frase que se largó alguna vez, que dijo un presidente nuestro, la soja es un yuyo, bueno, lo que promueven es a que se siembre más soja, aunque el verso se largue para afuera que la soja es un yuyo, porque retienen el 30% o se quedan con el 33% de lo que se vende afuera. Después vienen todos los otros impuestos internos, ¿no? Sí, pero sí, primeramente te retienen el 30%. El 33, no el 30. Y en el maíz, como está el 12, entonces, para las arcas nacionales mejor hagan soja, aunque rinda menos, y a futuro rinda cada vez menos, hagan soja que nos da más plata, entre comillas, momentáneamente, ¿viste? Un año. Bien. Después para adelante va a cambiar. Pablo, ayer el presidente habló, hizo casi las veces de vocero del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dijo que la concentración de riquezas debería comenzar de una vez por todas en Argentina de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, pero ellos van a provocar que de arriba, con algunas medidas, esta me parece una, que de arriba hacia abajo empiece a caer. Preguntas. ¿Creen que el aporte que hace el campo vuelve a lo que necesita la Argentina o creen lamentablemente que por allí no ven más allá de la coyuntura? Es complicado ponerse en el lugar de arriba cuando vos tenés tantos subsidios y manoteas de todos lados. Cuando lo único que haces es, con esta política que ha quedado claro, generás pobreza y no riqueza. No haces distribución, sino que haces concentración. Ya quedó demostrado en todos estos años. El campo ya ha aportado desde el 2001 en adelante, ha aportado más de 170.000 millones de dólares en retenciones.
y que se ha generado, si vos tomás los índices de pobreza de aquel tiempo en adelante, cada vez más pobreza. Entonces la culpa no es del campo. La culpa no es del campo, la culpa es de los dirigentes. Y los dirigentes de todos los dirigentes, desde provinciales y nacionales, ¿no? No es del campo la culpa. Bien, por último, Pablo, me ha llegado un mail con mucha información, con algunas medidas, con algunos cortes de... no está confirmado corte de ruta, quiero ser claro, asambleas a la vera de la ruta, en Belville, en Pergamino, en cruces de rutas. ¿Va a tomar alguna medida? Sí, no, y si es sí, ¿cuándo? La Sociedad Rural de Jesús María. Mira, yo tengo, en la Sociedad Rural tenemos una comisión gremial que se llama, esa comisión está integrada por autoconvocados, miembros de la Sociedad Rural, de la comisión y algunos más. Ahora a las 12:30 tengo reunión con ellos y veremos qué medidas seguiremos. Seguramente va a ser asamblea, no hay un mail dando vuelta, ese que vos decís, sí, del 18 corte de ruta. Lunes 18 creo que es. Nosotros desde la Sociedad Rural hoy vamos a definir a qué paso seguimos, si va a ser asamblea, y en la asamblea los productores decidiremos entre todos los productores cómo siguen las medidas, que hagamos medidas de fuerza o no para adelante. Desde la Sociedad Rural no tenemos ninguna otra, desde nuestro lugar no tenemos otro dato que ese, porque yo tengo la reunión ahora a las 12:30. Pero seguramente van a venir medidas un poco más dura de la que venimos teniendo, ¿no? Pablo, gracias por tu tiempo y vamos a estar al aguardo, seguramente en comunicación con vos luego de terminada la reunión para saber qué información surge luego de la reunión. Muchas gracias y buen comienzo de semana. Listo, Fede, muchas gracias igualmente para todos.